Buenos días, profe. Mi nombre es María Alejandra Flores y mi grupo está conformado por Fabiola Burgoa, por Ángel San José, Jorge Aguirre y Kevin Cedamano. Y hoy le presentaremos la exposición correspondiente de la multilateralidad en el sistema comercial regional e internacional. Primeramente necesitamos conocer los orígenes del multilateralismo. El multilateralismo nació de la creciente interrelación entre los estados con la necesidad de administrar de manera conjunta una serie de intereses comunes. Ello produjo así el surgimiento de distintas formas de colaboración y cooperación que en una primera etapa se produjeron a través de conferencias o congresos internacionales, que posteriormente se tradujeron en la creación de estructuras permanentes, ya sean comisiones internacionales, uniones administrativas, entre otras. El multilateralismo entonces así tiene su origen en el siglo XVII y XVIII con la entrada de Europa a la modernidad, y lo que propone son derechos y obligaciones y la adopción de mecanismos que permitan solucionar divergencias entre los estados. Se fundamenta en qué cuestión de contrato social no podrían limitarse a una organización política de un grupo humano en particular, sino que lleva a discutir relaciones entre estados y más allá entre todos los hombres. Y se puede decir que el Congreso de Viena de 1815 se considera comúnmente como el primer tratado multilateral en la historia del derecho internacional. Buenos días, mi nombre es Fabiola Burgoa y continuando con lo expuesto por mi compañera, yo hablaré sobre el multilateralismo e integración. El multilateralismo se figura como un núcleo del nuevo orden internacional económico y político que constituye al bilateralismo, que caracterizó la dinámica de las relaciones internacionales de las preguerras mundiales, lo cual se evidencia con la creación de los organismos internacionales cuyo aspecto esencial está dado por la participación colectiva de todos los países o por lo menos de su mayoría. De esta forma se da origen en lo político a la Organización de las Naciones Unidas, que en cierta manera simboliza al nuevo orden mundial y que está compuesta por una Asamblea General y un Consejo de Seguridad dominado por las potencias triunfantes de la posguerra. En lo económico se crea el Acuerdo Multilateral de La Habana de 1947. Acuerdo general, este consejo restringe el ideal del multilateralismo, ya que su conformación es oligopólica, pero refleja claramente su origen de posguerra. Por ello, y dado el creciente multilateralismo, se discute hoy en día su reforma y, en consecuencia, su ampliación. Sobre el comercio su ampliación sobre el comercio y los aranceles que trata el comercio internacional. En lo monetario y lo financiero, en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, se gesta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y se pacta el uso del dólar como la moneda internacional. Este nuevo esquema muestra la idea de elaborar una arquitectura internacional compuesta por organizaciones que agrupen a los estados y en torno a las cuales se genere una corresponsabilidad en los asuntos internacionales, así como un ámbito de deliberación y legitimación de las acciones internacionales, además de dar inicio en forma paulatina al fin del proteccionismo, para ello generar una mayor liberación de comercio como modo de diluir las guerras comerciales. Este último aspecto no ha sido fácil y en la actualidad todavía constituye un proyecto. Así en el ámbito comercial, desde el inicio se ha ido avanzando a través de rondas de acuerdo general sobre los aranceles aduaneros y comercio para desarrollar una cierta liberación por áreas y levantar algunas restricciones. Su finalidad era generar una mayor consolidación del multilateralismo. Por ello, una clara consecuencia fue la creación en 1995 de la Organización Mundial de Comercio, que en la actualidad agrupa a 153 estados. El multilateralismo, en sentido de igualdad, transparencia e imparcialidad, posee que todos los países tienen las mismas oportunidades sin importar lo grande o pequeño que sean. Por lo menos jurídicamente, ante las instancias de la OIG, como la ONU o la OMC, para mencionar las más relevantes,
En ellas los países tienen un trato igualitario y de no discriminación. También tiene la cooperación comercial entre países, lo cual se lleva a cabo a través de múltiples flujos económicos, sociales y culturales. También, al estar involucrados todos los estados, todas las actividades que se realicen al interior de las organizaciones deben ser públicas y de conocimiento común. Coloca el orden comercial y financiero internacional bajo las reglas comunes, excepto ciertos acuerdos internacionales y en restricciones o excepciones que proponen los mismos estados cuya aceptación tiene origen de ellos mismos. Y la universalidad en su formación le da sentido colectivo e imparcial a las organizaciones que lo conforman, aunque se presentan excepciones tanto en el ámbito económico como en el político, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de la ONU. Y finalmente, trata de impedir la gestación del multipolarismo político y económico y con él la constitución de bloques, así como en su efecto Sudania, la guerra comercial y el proteccionismo, en otras palabras. En medida que se restringe el modelo multilateral, se impone el multipolarismo de poder. En la actualidad, este multipolarismo tiene tendencia a imponerse en las relaciones comerciales a través de los conocidos tratados de libre comercio y de preferencias arancelarias, sobre todo en las relaciones asimétricas de norte y de sur. Desde este punto de vista, el multilateralismo constituye una buena solución a los problemas y conflictos que tanto en lo económico como en lo político presenta el mundo de las preguerras mundiales, pues pone a la cabeza el orden mundial, a organismos de constitución multilateral que organizan finalmente a los países en los que se concentra la población mundial con el fin de que ellos se ocupen de los problemas que amenazan a la humanidad en conjunto. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Kevin Seamano y yo les vengo a hablar sobre la integración interestatal como camino al multilateralismo. Para configurar con certeza una relación multilateral que se pueda institucionalizar en una OIG, es necesario implementar entre los países que la conforman un proceso de integración fundado en la implementación de diversos componentes jurídicos cuya relación práctica debida de la comunidad multilateral. Es de anotar en este sentido que desde la posguerra se ha desarrollado en conjunto con el multilateralismo una tendencia global hacia la integración económica regional que constituye uno de los tantos caminos a la construcción de un orden internacional multilateral. La integración en general y la regional en particular se puede considerar como un medio y no un fin en sí mismo, pues posibilita la constitución de relaciones económicas globales bajo principios multilaterales. La integración es favorable por cuanto es la necesidad de fortalecimiento internacional con el fin de maximizar la asignación de recursos humanos escasos y al mismo tiempo potenciar la capacidad reguladora y de la formulación de políticas económicas. De esta forma, el proceso de integración, tanto en lo político como en lo económico, no se puede considerar como un fin en sí mismo. Tampoco puede ser la edificación de unos componentes institucionales poco operantes, como es en el caso de varios procesos de integración latinoamericana. La UE nos muestra claramente cómo un proceso de integración se puede llegar a paralizar cuando se cumple algunos de los objetivos iniciales, lo cual hace necesario para evitar el estancamiento señalar nuevos objetivos a la comunidad para volver a relanzar el proceso. Este ejemplo muestra que la forma de la integración en un medio por algo que puede ser útil o benéfico para las comunidades que la conforman. La integración y multilateralismo en el marco de las relaciones internacionales será siempre una actividad política que es el ámbito de señalamiento de los fines y en consecuencia de los cursos de acción. En consecuencia, el camino hacia un orden internacional fundado en el multilateralismo se puede desarrollar a través de acuerdos de integración en los que sobresalen componentes externos
que muestran la política externa común que se posee. Muchas gracias. Adelante, mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Agüero y yo voy a hablar un poco sobre la integración regional y el multilateralismo. Bueno, como podemos empezar hablando sobre lo que aparece en las diapositivas, que este sería un conjunto de instrumentos jurídicos, ya que no solo es aplicable en el orden de una integración multilateral, sino que también en el plano regional. Esto quiere decir que las reglas de acceso, trato y armonización son de suma importancia en los acuerdos regionales. Sabemos que existen diferentes formas de acuerdos comerciales, como los TLC, los acuerdos sobre uniones aduaneras o las preferencias arancelarias, que se han ido imponiendo regionalmente y se han justificado con la idea de ir generando bloques de construcción de una paulatina liberación de comercio, así también como para viabilizar la constitución del multilateralismo global. Sin embargo, hay que analizar si estos acuerdos debaten con la idea original del orden multilateral propuesto, ya que para las relaciones políticas y económicas de la posguerra se desarrollan múltiples vías que se entremezclan unas a otras. Esto genera desviaciones del comercio, discriminación comercial y bloques de poder. Como referente podemos tomar al profesor, se llamaba Torrent, quien afirmó que es complicado que la igualdad jurídica entre las partes se corresponda con una igualdad en términos económicos y de poder. Como consecuencia, estos acuerdos servirán más bien para imponer las condiciones de los más poderosos y también necesariamente generarán una desigualdad sistemática entre los países aceptados a formar parte de ellos y los países también que quedan excluidos. Así se diría que estos acuerdos pueden causar cierta nocividad al proceso de integración multilateral global, ya que se indicó por cuánto puede generar un efecto negativo en el objetivo de consolidar unas relaciones multilaterales, las cuales sean fuertes y que desarrollen tanto en lo político como en lo económico una multipolaridad o la configuración de bloques de poder, ya que son fundadas en dominios superiores. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias. Soy el estudiante Ángel San José y en esta oportunidad voy a tocar el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y su impacto en el multilateralismo. Tenemos al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, iniciando una invasión hacia el territorio ucraniano y a sus ideales el 24 de febrero del 2022. Dentro de estas acciones vemos cómo el presidente ruso se escuda del derecho internacional, asumiendo que Donetsk y Lugansk son territorios separatistas del lado ucraniano. Observamos el gran fallo del multilateralismo, es decir, que no sirvió de nada la Organización de las Naciones Unidas, siendo el ente propulsor del multilateralismo y responsable de todo lo que ocurre en el mundo, llámese en tratados de paz, de comercio y de muchísimas actividades más que involucran a todos los países del mundo. Observamos que la diplomacia no funcionó en este conflicto y que cuando la diplomacia falla vemos que existe la guerra. ¿Qué pasaría allí? Pues muy bien, vemos que Rusia ha sido aislada del mundo, por así decirlo, por parte de las primeras naciones, las primeras potencias. El G20 promueve la separación de Rusia en cuanto a tratados de comercio. Muchas empresas se han dejado el territorio ruso, ha dejado de comercializar con él, suspendiendo y sancionando a este país. ¿Qué pasa? Que estas sanciones han tenido efectos colaterales, ya que vemos como los países europeos se ven afectados por estas sanciones. Entonces queda de mucho de qué hablar sobre la efectividad de estas sanciones y de que provocan una inflación dentro del esquema del territorio europeo, ya que esto es una unión,
y vemos que la moneda oficial de Europa, siendo el euro, se ha devaluado frente al dólar, ya que vemos un dólar fuerte debido a las grandes teorías políticas monetarias hechas por la Reserva Federal. Entonces no estamos viendo un multilateralismo dentro de esta gran crisis mundial, ya que vemos como países se mueven hacia sus intereses. Por ejemplo, Rusia hacia sus intereses, y China también, que ha puesto su lado y su apoyo a favor del presidente de Rusia. Entonces vemos cómo el multilateralismo ha fallado, vemos como ya leyes antiguas que datan de los años de 1950, conforme a la paz, no han sido efectivas. ¿Y qué pasa cuando un sistema de legislación, llámese el derecho internacional de la Organización de las Naciones Unidas, no efectúa su propósito? Pues puede ocasionar una tercera guerra mundial donde sí existan nuevos organismos internacionales cuando ya esta finalice. Esto ha sido todo y muchísimas gracias.